Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Va'ed. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas. En la dirección y conducción, el Shaliach Manuel Alejandro Díaz Cornejo. Quédese en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Shalom, shalom, hermanos, hermanas, Ahim, Ahayot, donde quiera que ustedes se encuentren, les mandamos un saludo muy afectuoso de Shabbat Shalom a todas sus familias, a sus hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, hermanas. Les deseamos que la luz de este Shabbat sea de grande bendición para ti, para toda tu familia, y más con la luz de Hanukkah, más con la luz y el encendido de cada luz, de cada vela que se encienda en honor a Hanukkah. Y Baruch Hashem,
Porque dice la tradición que cada uno de nuestros pequeños recibe un regalo, ¿verdad? Un regalo. Cada luz representa una bendición y un regalo. Y pues para nuestros pequeñitos pues es de grande bendición, es de gran alegría, y para toda la familia. Amén, Baruch Hashem. Bueno, mandamos la enseñanza más tarde. Y hermanos y hermanas, esta semana vamos a estudiar la parashat, la porción semanal, que es Vayeshev. Vayeshev. ¿Sí? Que está en Génesis 37.1 a Génesis 40.23. Bereshit 37.1, Bereshit 40.23. Vamos a hacer tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitishanu b'mitzvot betzivanu la'asok b'divrei Torah Toratot emet. Bendito eres tú, Adonai, Rey soberano del universo, que nos has bendecido con tus preceptos y nos has ordenado escudriñar la Torah, Torah de la verdad, por el mérito del Melech Yeshua HaMashiach. Amén, amén. La luz estaba allí cuando decidieron vender a Yosef. El Santísimo, bendito sea Él, consintió en el acto de vender a Yosef a Egipto, de modo que el decreto que Él hizo entre las piezas fue cumplido. Dicen los Jajamim en Vayeshev 19:195. En Bereshit 37:12 encontramos algo que sucede solo 10 veces en toda la Biblia, en toda la Escritura. 2 puntos encima de la palabra et, que quiere decir él. Y el versículo dice: después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Antes de que podamos explicar el significado de los puntos, hermanos y hermanas, debemos de tratar otra cuestión sobre este versículo. Los Jajamim dicen que la palabra et es una palabra superflua, y podemos entender este versículo perfectamente sin ella. Y de hecho, aunque aproximadamente se traduce como él, en realidad no hay una traducción exacta para et en español o en alguna otra lengua. ¿Sí? Los Jajamim dicen: el Santísimo, bendito sea Él, consintió el acto de vender a Yosef a Egipto, a Mitzraim. Pregunta: ¿pero por qué hay puntos sobre las letras Aleph y Taf? Et. En otros lugares de la Escritura, de la Biblia, no hay puntos cuando la luz está presente. La luz estaba con Abraham y las otras personas justas, pero no había puntos. Asimismo, ¿acaso debemos de entender que la luz quería que Yosef fuera vendido y llevado a Egipto? 10 personas fueron reencontradas, ¿sí?, y asesinadas a causa del pecado de vender a Yosef. Si la intención de la luz era que los hermanos de Yosef llevaran a cabo este acto, debemos preguntarnos por qué fueron castigados por ello. Y una cosa está clara, que Yosef
tenía que ir a Egipto, y esto era necesario para que sucediera la limpieza espiritual. A esto se le llama el Tikkun, y esto es el Tikkun del pueblo de Israel, y consecuentemente esto les permitiría recibir la Torá. En este sentido, el viaje de Joseph a Egipto y su estancia allí eran esenciales, no solo para su propio Tikkun, sino para el Tikkun de todo el mundo. Así, de hecho, la elección y el poder representados por los dos puntos es la luz del Creador que están con nosotros, Ahim y Ahayot. No solo en los buenos momentos, sino también en aquellos momentos que nos parecen demasiado angustiantes cuando están sucediendo. Imagina un hombre que pierde un vuelo de avión. El hombre está furioso porque tiene muchas cosas que hacer en su lugar de destino y otras personas dependen de él. Sin embargo, hay algo que no sabe. Hay una bomba en el avión, y si fuera consciente de ello, besaría el suelo donde está parado. Su enojo y su frustración están completamente fuera de lugar, pero él no lo sabe porque no puede ver el panorama completo. Pero, no obstante, aquellos que están conectados con la luz consideran que hay un aspecto positivo en cada acontecimiento y por lo tanto aprecian y confían en que la luz está trabajando a su favor. La Gemara dice, esa parte del Talmud que contiene comentarios y análisis rabínicos, esa es la llamada Gemara, hermanos y hermanas, ¿sí? Habla de un hombre llamado Nahum, que pasara lo que pasara, siempre decía, esto también es para bien. En una ocasión, el pueblo de Israel quería enviar un regalo, un cofre lleno de piedras preciosas al rey, y le pidieron a Nahum que fuera él quien lo entregara, ya que era muy sabio esta persona, este hombre, y en su viaje se paró a dormir en una posada. El posadero abrió el cofre, robó las piedras preciosas y llenó el cofre de cenizas. Cuando Nahum llegó al palacio del rey, el cofre fue abierto y se descubrieron las cenizas. El rey gritó, ¿acaso el pueblo de Israel se está riendo de mí? ¿Se está burlando de mí? Luego de eso, ordenó matar a Nahum. Pero aún entonces Nahum dijo, esto también es para bien. En aquel momento, su pureza y su certeza fueron tales que mereció la presencia del profeta Eliyahu. Su esencia, quien se acercó al rey disfrazado como uno de sus más fieles cortesanos. Eliyahu dijo, Señor, estas cenizas son del patriarca Abraham. Cuando Abraham acostumbraba a esparcir estas cenizas, se convertían en espadas, y con esas espadas él podía derrotar a cualquier enemigo. Asombrado ante la noticia de su buena fortuna, el rey llenó la caja de piedras preciosas y envió a Nahum a casa con gran respeto y gratitud. En su camino de vuelta a casa,
Nahum volvió a dormir en la misma posada, donde el posadero se sorprendió al verlo con vida. El posadero le preguntó: ¿qué le llevaste al rey? Y Nahum respondió: solo lo que me llevé de la posada. Así pues, el posadero tomó todas las cenizas de su casa y se las llevó al rey. Pero Eliyahu, todavía disfrazado de cortesano fiel, le dijo al rey que esas cenizas no tenían ningún poder mágico. Y el rey, enojado por el engaño, ordenó que mataran al posadero. Debemos recordar que el Creador quiere solo lo mejor para nosotros. Al entender los puntos de esta sección y conectar con su poder de esta parashá, de hermanos y hermanas, todos merecemos y aprenderemos a ver lo bueno en todo lo que nos sucede, incluso las cosas pequeñas y a veces insignificativas o superfluas, como la palabra et. Hermanos y hermanas, cuando creemos que no llegamos a algún lugar a la hora que teníamos prevista y porque tal vez nos dejó el autobús o simplemente pasó alguna situación que nos impidió llegar a tiempo, nosotros creyendo que al llegar a tiempo a ese lugar iba a ser fundamental para nuestro momento o nuestra vida de ese momento. Y en lugar de quejarnos, debemos de dar Baruch Hashem, porque todo es para bien. Tú no sabías si a lo mejor en el camino iba a haber algún accidente, iba a haber alguna situación complicada de riesgo, de muerte, pero el Eterno mandó a que se atravesara el caos, que se atravesara una manifestación, que cerraran las calles, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, todo nos ayuda a bien. Dice, pero Reubén oyó esto y lo libró de sus manos. Génesis 37:21. Hay enseñanzas en la Torá, en la Biblia, que son tremendamente importantes, pero resulta fácil pasar por alto su importancia, porque se mencionan en tan solo unas pocas palabras. Ejemplos de esto son algunos acontecimientos en la vida de Abraham, desde su niñez hasta que cumplió 74 años, y los acontecimientos en la vida de Moshe Rabbeinu, desde los 13 hasta los 80 años. Después de todo, amados Ahim y Ahayot, Abraham Avinu y Moshe Rabbeinu no eran personas corrientes. Fueron, y todavía lo son hasta el día de hoy, carrozas del sistema espiritual, portadores de la luz, y cada momento de sus vidas fue crucial e influye en cada momento de nuestra vida, incluso hoy en día. De forma similar, nuestras propias acciones reverberan por todo el mundo y debemos de reconocer la importancia de lo que hacemos, porque cada uno de nosotros contribuye a este sistema espiritual y tiene una luz única que solo nosotros podemos revelar. Cuando Reubén vino a salvar a su hermano Yosef, entendió que estaba haciendo lo correcto, pero no sabía el efecto que tendría esta acción
sobre las generaciones venideras. Si Reubén hubiera sabido cuánta importancia le daba la luz a este acto, seguramente le habría otorgado mucha más relevancia a su propia acción. Esto nos enseña que debemos considerar cada una de nuestras acciones como si estuvieran construyendo todo un mundo para siempre, y cada uno de nosotros debe hacer más e impulsarse en todo momento a hacer un esfuerzo adicional para revelar la luz divina. Nunca sabemos si tan solo una cosa más cambiara no solo nuestra propia vida, sino que transformara el mundo entero. Después de todos sus desafíos y sus pruebas, Jacob se había vuelto autocomplaciente y sentía que había logrado todo lo que estaba destinado a hacer. Y fue en este momento cuando le arrebataron a su hijo Joseph. Y de esto aprendemos que nunca debemos dormirnos en los laureles, espiritualmente hablando. Y debemos estar siempre preparados para crecer y llevar a cabo el trabajo espiritual que requiere tal crecimiento. Jacob volvió en la tierra donde había habitado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilná y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a Joseph que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amablemente. Los Jajamim preguntan: ¿qué significa Jacob amaba más a Joseph? Es demasiado disparatado asumir que estos gigantes espirituales tuvieran los mismos comportamientos que observamos en nuestro muy inferior nivel espiritual. Lo que la Torá nos está enseñando es que Jacob Avinu es la carroza de Tiferet en la tríada superior del escudo de David, y Joseph es la carroza de Yesod en la tríada inferior, así como de la energía de la columna central. Su afinidad se debe a que ambos representan el aspecto de la columna central. Sin embargo, en nuestro mundo físico de Malhut, debemos superar la apariencia de separación entre cada uno de nosotros y volver a conectar a nivel del alma. En el nivel del alma hay muy poca diferencia entre nosotros al regresar casi al principio, al momento en que todos éramos una sola alma. Y podemos superar la ilusión de separación que vivimos ahora. Cuando volvemos a ese momento, elevamos nuestra conciencia y nos colocamos de repente en un nivel cuántico y empezamos a sentir unidad y afinidad con personas que ni siquiera están relacionadas con nosotros. Debemos elevarnos por encima de la diferenciación que existe en esta vida. E incluso, amados Ajim y Ajayot, en vidas de las generaciones pasadas, para que podamos alcanzar la unidad
y la unicidad que es la luz del Creador. La separación es la razón fundamental por la cual tenemos guerras, por la cual tenemos dolor y por la cual tenemos sufrimiento. Y estos son el resultado de la fragmentación que existe no solo en nuestra conciencia, sino también en nuestro comportamiento cotidiano. No obstante, nuestro deseo primario es conectar con la fuerza de la luz de Dios Altísimo. Y Hashem nunca vivirá el caos, el dolor y el sufrimiento que vivimos los mortales. Al conectar con la luz, y vamos inmediatamente más allá de las limitaciones del tiempo, el espacio y el movimiento, y vamos más allá del dolor, vamos más allá del sufrimiento e incluso más allá de la muerte. Los Jajamín nos explican que la razón por la cual escuchamos esta historia en la Torá, en la Biblia, se debe a que cuando el caos reina en una familia es porque existen celos, y estos solo están ahí para validar nuestro odio. Odiamos y queremos justificarlo. Odiamos, envidiamos a alguien que en realidad nos hizo mucho daño. Y entonces, ¿por qué debemos poner la otra mejilla? Como dice nuestro santo maestro Rabbi Yeshua Mashiach. Los Jajam, los estudiosos, los ancianos de la Torá dice que si realmente estás diciendo que debemos estar decididos a eliminar el caos y tienes alguna carencia, no debes darle vueltas a por qué otra persona tiene algo que tú no tienes en su lugar, y debes alegrarte por ella y hacer algo para traer aquello que te falta a tu vida. Y esto es lo que se nos presenta aquí. Dio Jacob a su hijo una túnica cuando sabía que los hermanos de Joseph ya lo odiaban. La respuesta es no. Jacob no estaba interesado en crear más odio o envidia, sino que nos estaba demostrando lo que ocurre en este mundo en el que vivimos. El único camino que podemos tomar para eliminar el caos de nuestra vida es tratar a todo el mundo con dignidad humana. Debemos entender que aunque alguien puede parecer nuestro enemigo, él o ella también tiene esa chispa de Dios en su interior. Solo mediante la ausencia de envidia y con unidad podremos salvarnos. En Bereshit 37:3, Jacob hizo una túnica de colores para Joseph, y las palabras arameas para esta túnica son Ketonet Pasim, que este es un acrónimo de los 4 ángeles especiales que lo protegían constantemente. Rashi dice que las 4 letras de la palabra Pasim, que es Pei, Samech, Yud, Mem, se refieren a los problemas de Joseph, puesto que fue vendido a Potifar, a los mercaderes, a los ismaelitas y a los medianitas. Los hermanos estaban celosos de la relación de Joseph con su padre. Jacob, su padre. Pero el mismo Jacob era en parte responsable de esto, ya que parecía favorecer enormemente a Joseph. Según Rashi, Jacob intentaba hacer que Joseph olvidara sus sueños para que sus hermanos no lo odiaran. Sin embargo, su intento de disminuir
la tensión entre sus hijos fue infructuoso. Y como padres debemos hacer un esfuerzo adicional para tratar a nuestros hijos imparcialmente, que no haya alguna preferencia por alguno en especial. Aunque podamos sentir una mayor afinidad o que nos identifiquemos con alguno de ellos por encima de los demás, debemos esforzarnos por evitar que esto influya en nuestros actos. Si no hacemos este esfuerzo, seremos parcialmente responsables de los celos que puedan surgir entre ellos. Si vas a abrazar a tu hijo y al lado tienes a otro, enseguida abraza al otro. No demuestres ante otro hijo que amas a uno y al otro no. Yo sé que amas a tu hijo como amas a tus demás hijos. Pero delante de todos, cuando tú abrazas a uno, debes abrazar al otro enseguida, apapacharlos a los dos. Joseph tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Joseph tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Joseph tuvo 2 sueños que revelaron los caminos por los que su vida diferiría de las vidas de sus hermanos. Y esta porción nos muestra el poder de los sueños, que a veces los sueños pueden revelarnos el futuro, pero hay algunos principios que debemos respetar para llegar a entender y no utilizar nuestros sueños correctamente. No todo lo que aparece en un sueño ocurrirá, no necesariamente en nuestras horas de vigilia, en oración, ni tampoco todos los acontecimientos que hay en nuestros sueños son importantes. Debido a esto, amados Ajim y Hayot, debemos seleccionar cuidadosamente aquellas personas con quienes elegimos hablar de nuestros sueños. Es muy importante la interpretación, porque tendrá una influencia en el significado que el sueño tiene para nosotros y en las partes del sueño que parecen importantes. Debemos de contar nuestro sueño a alguien que nos ama y a quien nosotros amamos. Porque, amados Ajim y Hayot, si tú le cuentas tu sueño a una persona que tal vez no te tiene en estima, si tú le dices: es que soñé que se me caían los dientes, y la persona, porque no te quiere, va a decir: Baruch Hashem, que se te cayeron esos dientes. ¿Y sabes qué? La trascendencia importante del sueño, cuando lo declaran de esa manera, pues nada más haz cuentas. Ya pasaron el Ayin Ra, la Leshon Hara, y todo eso se convierte en una materia de fuerza espiritual negativa para transformar ese sueño en negativo. Pero si alguna persona que te ama
y que tú le dices, soñé que me pasaba algo negativo. Y esa persona, porque te ama, te va a decir, lo aleino, hazme shalom, que el Eterno no lo quiera, que eso se transforme en algo positivo. Y eso, amado Ajim y Hayot, trasciende y se convierte en algo positivo durante tu vida física. Y tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, si nos llegan a contar sueños, personitas que se acercan con toda la confianza y con todo el amor del mundo y te llegan a contar sueños. Nunca cometas el error de tratar de traducirlos a algo negativo. Porque principalmente las personas que tienen estudio de Torah en su boca, que tienen o tienden a la santificación de cumplir mandamientos y mitzvot, esa persona tiene influencia en el mundo espiritual para poder ya sea dar vida o quitar vida. Es muy importante, hermanos y hermanas, que pongamos mucha atención en esto. Entonces, hemos aprendido que un sueño no interpretado se parece a una carta sin abrir. Y pregunta, ¿quiere esto decir que el sueño se hace realidad sin que el soñador esté consciente de esto, o que esto no se hace de plano realidad? Hermanos y hermanas, esto significa que el sueño se hace realidad, pero el soñador no lo sabe, porque hay un poder morando sobre el sueño, lo cual lo hace volverse realidad. Y solo el soñador no está consciente de si el sueño se hace realidad o no, tal como uno no conoce el contenido de una carta no abierta. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Los dos puntos encima de la palabra él, esta es de las 10 únicas veces en la Biblia entera en la que aparecen dos puntos sobre una palabra. Joseph fue a Egipto. Y los Jajamim revelan que Dios Altísimo estuvo involucrado en este suceso. Aunque los hermanos hicieron mal en vender a Joseph, la luz siempre tuvo el control. Cuando nos suceden cosas dolorosas, debemos recordar siempre que la luz está todavía presente. Nunca estamos solos. Los Jajamim nos enseñan. Rab Shimon preguntó acerca de los puntos sobre la partícula et, y se le dijo que los puntos representan la Shejina, quien habitaba entre 10 de los 12 hermanos, excluyendo a Joseph y a Benjamín. Pregunta: ¿por qué esta partícula o esta palabra de et es añadida? La palabra et tiene puntos sobre ella que representan la Shejina, porque la Shejina, llamada et, moraba con ellos cuando eran un grupo de 10, por las 10 sefirot. Donde hay 10 hombres, la Shejina se cierne sobre ellos. Eran 10, porque Joseph no estaba con ellos, y el pequeño Benjamín estaba en casa. Cuando iban, la Shejina estaba entre ellos. O sea, la Shejina es la gloria de Hashem. Y por cuya razón hay puntos arriba de la palabra et.
Y ahora que vemos que los 10 hermanos estaban conectados con la Shekinah cuando vendieron a Yosef, eso nos muestra cómo la luz maneja los asuntos por el bien mayor de aquellas personas que aprenden a seguirla. Por esa razón, estaban colaborando con la Shekinah cuando vendieron a Yosef y la hicieron socia en su juramento y le hicieron jurar que no revelaría la venta de Yosef. Y así, hasta que la venta de Yosef fue conocida, la Shekinah no descansó sobre Jacob. Por eso Jacob no tenía Shalom. E Israel dijo a Yosef: como sabrás, tus hermanos están apacentando el rebaño en Sechem. Ve y te voy a enviar a ellos. Heme aquí, le respondió Yosef. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón. Cuando Yosef llegó a Sechem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? Y Yosef respondió: busco a mis hermanos. ¿Podría informarme dónde están apacentando el rebaño? Se han ido de aquí, contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Pero ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Reubén oyó esto e intentó librarlo de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Ahora que vemos que los 10 hermanos estaban conectados a Mosahim y a Hayotz, antes de que sus hermanos lo arrojaran al pozo, Yosef estaba buscándolos sin tener idea de dónde estaban. Él pidió ayuda a alguien y un hombre cuyo nombre no se menciona le dijo a Yosef dónde podía encontrar a sus hermanos. Y la palabra que se utiliza para describir a esta persona es Ish, que es la palabra aramea para hombre. Y es importante señalar que la palabra Ish se utiliza también en referencia al ángel guardián de Esaf. Y sabemos que el hombre que ayudó a Yosef era positivo, mientras que el ángel de Esaf era negativo. Sin embargo, a ambos se les menciona con la misma palabra. Y de esto, amados Ajim y Hayotz, aprendemos que las acciones expresan nuestra naturaleza espiritual. Las acciones son la evidencia de nuestro nivel de conciencia. Ish nos muestra que el hombre puede ser tanto positivo como negativo. Y otra explicación que da los Jajamim dice que el hombre que dirigió a Yosef hacia sus hermanos se refiere al ángel Gabriel, y un hombre lo encontró y se refiere a Gabriel, que ha sido explicado aquí, que está escrito: y un hombre lo encontró. Y en otro lado está escrito: Gabriel, el hombre a quien vi en la visión al principio. Es en Daniel 9:21. Y también Gabriel, y vagando en todas formas por confiar en sus hermanos, buscar la fraternidad sin obtenerla, y por buscarlos sin encontrarlos. Por lo tanto, le preguntó: ¿qué buscas? Entonces, podemos ver cómo todas las fuerzas celestiales conspiraron para mover a Yosef a lo largo del camino que debía seguir. La luz de este pasaje abre nuestros ojos y nos muestra el camino a la libertad,
permitiéndonos reconocer las dificultades de la vida por lo que realmente son: oportunidades para elevarnos por encima de la fuerza de los impulsos y por lo tanto llevar a cabo la transformación interna en cada uno de nosotros. Cuando Joseph se encontró con sus hermanos, ellos querían matarlo, pero Reubén los convenció para que en su lugar arrojaran a Joseph en un pozo, y finalmente los hermanos vendieron a Joseph como esclavo y fue llevado a Egipto. Los Jajamí me explican que la razón por la cual los hermanos pudieron hacer tal cosa a Joseph es que sabían algo, ¿sí? Sabían tenían mucho conocimiento, cada uno de ellos. Y con el pequeño conocimiento que tenían, concluyeron que no era necesario que Joseph viviera. Los hermanos sabían lo suficiente como para ser un peligro. Y este es el ejemplo del principio que dice que un poco de conocimiento es algo peligroso. Nunca debemos sentirnos satisfechos o ser arrogantes con respecto a nuestro conocimiento. Hermanos, hermanas, es importante que seamos humildes y que tengamos en nuestra neshama, en nuestro corazón, en aprender cada día más y más, y considerar que cada vez que aprendemos algo más, cada vez somos más ignorantes. Y cada que hacemos preguntas a nuestros maestros y cada que nos esforzamos para obtener más sabiduría y entendimiento, debemos de ser cada vez más humildes. Reubén les dijo, además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando Joseph llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat con sus camellos cargados de especies, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne y sangre nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes medianitas y ellos sacaron a Joseph, subiéndolo del pozo, y vendieron a Joseph a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Y estos se llevaron a Joseph a Egipto. Cuando Reubén volvió al pozo, Joseph ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos. En Génesis 37:28, la cantidad de dinero por la cual fue vendido Joseph, 20 monedas de plata, está relacionada con la redención del primogénito. Cuando el hijo primogénito es redimido en la ceremonia del Pidyon Haben, llamada la redención del primogénito, el dinero que se ofrece es para completar parte del tikkun o de la corrección del pecado que cometieron los hermanos de Joseph al venderlo. Reubén creía que los hermanos solo habían arrojado a Joseph a un pozo y volvió más tarde a rescatar al chico, pero descubrió que Joseph había desaparecido.
y los hermanos lo habían vendido como esclavo. Jacob les había encomendado a uno de sus hijos cada día asumir la responsabilidad de todo lo que sucediera aquel día. Rubén era responsable del día en que Joseph fue arrojado al pozo, e intentó al menos asegurarse de que Joseph estaba a salvo en aquel pozo y nada peor podía ocurrirle mientras permaneciera allí. Sin embargo, si Rubén hubiera hecho un esfuerzo adicional, no solo protegiendo a Joseph en el pozo, sino también sacándolo de allí, cuando los hermanos se hubieran marchado y ayudándolo a escapar, Joseph no habría sido vendido como esclavo. Cuando llevamos a cabo una acción espiritual, nunca debemos quedarnos satisfechos haciendo el mínimo. Debemos siempre motivarnos a hacer lo más que podamos para expandir y construir nuestra vasija para recibir la luz. Los hermanos le mostraron la túnica a Joseph. A Jacob, su padre. Los hermanos no sabían cómo decirle a su padre lo que le habían hecho a Joseph. En lugar de decir la verdad o incluso decir una mentira, se limitaron a tomar la túnica de colores que pertenecía a Joseph, empaparla en sangre de cabra y mostrársela a Jacob. En realidad, no mintieron a su padre, pero sus acciones hicieron que Jacob creyera algo que no era cierto. Jacob, por supuesto, había hecho algo muy similar a su propio padre. Había engañado a Isaac, presentándose con la vestimenta de Esaú, de Esab, haciendo así que su padre llegara a una conclusión falsa. Mentir es una de las formas en que nos despojamos de la luz multicolor que nos rodea. Despojarla de otra persona, causándole dolor, es inexcusable. Y este tipo de actos siempre acarrean consecuencias. Una de las leyes del universo es que pagamos del mismo modo nuestros propios actos de traición. Yehudá había sugerido vender a Joseph y más tarde estaba abrumado por la culpa. Y dejó a su familia para casarse y tener 3 hijos. Y posteriormente su hijo mayor se casó con una mujer llamada Tamar. Cuando este hijo murió sin haber tenido descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para que el linaje continuara. Y esta costumbre recibe el nombre de matrimonio por levirato. Y lamentablemente este hermano también murió, y ambos murieron por causa de su negatividad. Cuando un hombre no tiene éxito en procrear hijos en este mundo, Dios lo arranca de este mundo y lo replanta una y otra vez. Y esto es, según los Jajamim, muere y nace en el mundo hasta que tiene éxito en engendrar hijos. Bueno, esto nos enseña los Jajamim. Sin embargo, hermanos y hermanas, si la viuda de un hombre se casa con el hermano de este y logran tener descendencia, el hombre es redimido de su estado sin descendencia. En Génesis 38:11 podemos discernir que en lugar de hacer que Tamar se casara con su tercer hijo y quizás también causar su muerte, Yehudá envió a Tamar lejos de allí. ¿Sí? Más tarde, tras la muerte de la esposa de Yehudá, él decidió visitar
a una mujer de la vida galante, llamada Tamar, su propia nuera. Se vistió como una prostituta, ¿sí? Y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Yehudá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Yehudá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Yehudá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Einaim, junto al camino? Aquí no ha venido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Yehudá y le dijo: no la encontré. Además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Joseph fue llevado a Egipto como esclavo, pero no tuvo que vivir toda su vida en la esclavitud, puesto que siempre había mantenido una conciencia elevada y nunca se vio a sí mismo como una víctima y no adoptó la conciencia de un esclavo. Allí, donde estaba, siempre se convertía en un amo. Aquí también Ajim y Ahayots. Los Jajamim me enseñan que cuando un alma justa está a punto de venir a este mundo, Satán intenta poner obstáculos en el camino para que esto no suceda. En este caso en particular, el rey David procedía de antepasados que vivieron situaciones muy negativas, y cuando una circunstancia parece suficientemente negativa, Satán siente que su intervención no es necesaria porque no saldría más luz de esta. Pero la luz vence a la negatividad y el alma justa puede nacer. Amén. Baruch Hashem. Cuando Joseph se resistió a las proposiciones sexuales de la esposa de Potifar, logró alcanzar el nivel espiritual de Yesod, el nivel que estaba destinado a alcanzar en su vida. De las acciones de Joseph aprendemos que debemos cumplir dos requisitos antes de alcanzar nuestro nivel espiritual destinado. Primero, debemos de pasar por una prueba intensa de nuestra resistencia a la tentación. Y segundo, debemos atravesar un proceso de limpieza espiritual. Cuando la esposa de Potifar intentó seducir a Joseph, él la deseaba y aún así se resistió a su pasión. Después de este acto de restricción, Joseph, aunque era inocente, fue condenado a prisión. Fue el periodo de su encarcelamiento lo que logró su limpieza espiritual. Al resistirnos a la tentación en cualquiera de sus formas y a través de nuestra disposición a atravesar una limpieza, podemos conectar con nuestro potencial más elevado y completar nuestro tikkun en esa área específica, amados Ajim y Ahayots. Y el ejemplo de Joseph nos da la inspiración, nos da la fortaleza espiritual y el apoyo para hacerlo. Joseph estaba en la cárcel, pero era respetado por el guarda de la prisión, ¿sí? Ya que Joseph tenía una conciencia espiritual elevada y no se veía a sí mismo como una víctima. Y como resultado de esto,
se convirtió en el amo de la prisión. La forma en que las personas viven la vida no está determinada por sus circunstancias físicas, sino más bien por su nivel espiritual de conciencia. El Eterno estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de Joseph a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El copero y el panadero, principales del faraón, fueron enviados a prisión, pero encarcelados junto a Joseph. Y en la misma noche ambos tuvieron un sueño que les llenó la preocupación. Joseph interpretó sus sueños y acabó determinando que uno de los dos hombres, el copero, viviría, pero que el panadero sería ahorcado. En los sueños de aquellos hombres había 3 canastas de pan y 3 vides con uvas, y Joseph lo interpretó como una referencia al cumpleaños del faraón, que iba a ocurrir al cabo de 3 días. Cuando pasaron los 3 días, tanto el copero como el panadero fueron sacados de la prisión. El copero se reincorporó a su puesto anterior, mientras que Faraón mandó colgar al panadero. Pregunta: ¿por qué hizo Joseph esta interpretación? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos sueños? El copero soñó con uvas, y las uvas están relacionadas con la construcción del templo. La uva y el vino tienen el poder de elevar el espíritu. Por eso, amados Ahim y Ahayots, la tradición de abrir Shabbat con vino, y que sea vino kosher, cada que abrimos Shabbat, y más aún con poder de la Keilah o del Mishkan, en ese tiempo del Beit HaMikdash. Entonces, este era un sueño positivo sobre la creación de algo, pero el panadero tuvo un sueño en el que llevaba canastas de pan sobre su cabeza, pero el pan que llevaba se lo comían los pájaros, lo cual Joseph entendió como una visión de la destrucción del templo, basándose en el contenido positivo y el contenido negativo de los sueños de aquellos dos hombres. Joseph supo inmediatamente cuál era el destino de cada soñador. Había 2 grados que ellos habían visto. El copero vio el grado celestial, que es Seirampín, ascendiendo a gobernar, y la luna, la Nukba, brillando. El panadero vio oscuridad y a la serpiente malvada gobernando a la Nukba. Y Joseph, por lo tanto, miró en el sueño y le dio una mala interpretación. Y así, todo depende de la interpretación, amados Ahim y Ahayot. Ambos vieron a los 2 grados gobernando a la Nukba, que es el Seirampín, o la serpiente malvada, o uno gobierna a Seirampín, o esa malvada, la serpiente, lo hace. Nuestros sueños son expresiones de nuestra conciencia, y nuestra conciencia es lo que determina que fuerzas espirituales crean nuestra realidad particular. Joseph le pidió al copero que rogara en su nombre al faraón, pero la Torá, la Biblia, dice que el copero se olvidó de Joseph. Los Jajamim me explican que Joseph, al pedirle este favor al copero, había colocado su esperanza en un ser humano, en lugar de simplemente tener certeza absoluta en la luz del Creador. Al hacerlo, Joseph alargó el proceso de limpieza
de su encarcelamiento 2 años más. Amados Ajim y Ajayot, seamos sabios cuando nos pidan consejo o interpretación de algún sueño. Todo sueño que nos lleguen a contar debemos interpretarlo de la manera más kosher o positiva que podamos. Baruch Hashem. Te mando la bendición, amado hermano, amada hermana, y que esta enseñanza sea de grande bendición para ti y tu familia. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaveleja villajuneja, Yisa Adonai panaveleja, Beyasem leja shalom. Shalom, shalom, amados Ajim y Ajayot. Shalom. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.